buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Violeta, desde la ciudad de Buenos Aires, fría mañana hoy. Les saludo siempre con mucho afecto a ti y a toda la audiencia de Rompeviento. Gracias, gracias que estás aquí con nosotras y nosotros un poco más temprano de lo habitual y en otro día, pero amerita que hagamos un análisis profundo, como tú lo haces, de lo que transcurrió el día de ayer en Argentina. Primero, si podemos iniciar, Fernando, pues vimos un proceso electoral muy particular con las semanas anteriores, con una fuerte presencia también de los Estados Unidos, ¿no? Con un financiamiento que no hay que dejarlo, con un ofrecimiento de estos 20.000 millones de dólares y también que eso hay que analizarlo y tejerlo como parte de lo que vamos a platicar contigo. ¿Con qué iniciarías, querido Fernando Buenavad? Pues yo primero trataría de definir Ujú. qué cosa es victoria y qué cosa es derrota en estas circunstancias, ¿no? Porque si decimos que ganó el Partido de la Libertad Avanza, de alguna manera mentiríamos, porque lo que ganó fue los intereses de Donald Trump, que ha usado a Milei como uno de sus peones, que lo ha utilizado para, pues para salirse con la suya, con el plan expansionista de una política económica extractivista para desplegar un frente más de su guerra contra China, para para saquear la economía del país y para finalmente quedarse él como el presidente de la Argentina, ¿no? Hoy por hoy, el presidente, el que gobierna este país, lejos de cualquiera de los títeres que aquí aparecen, es Donald Trump y su, digamos, y su proyecto económico y todos los cómplices que él tiene ahí en el gabinete. Eso que llaman gabinete y eso que llaman política ellos, ¿no? Entonces, sí, a mí me hace falta relativizar las definiciones porque son tantos, son tantos los bombos y los boatos, Violeta, que se hacen para forzar interpretaciones victoriosas, para cantar a los cuatro vientos himnos de la victoria, cuanto que solamente acudió el 60% del electorado argentino a votar. Ese electorado, que es del orden de 36 millones más o menos, solamente el 60% de esos 36 millones acudió. Y de ese 60% que acudió, este grupo de la Libertad Avanza ganó apenas con el 40%. Es decir, para términos reales, en una elección de medio término. Y para esto que ellos ahora lanzan como victoria estruendosa y con toda la laraca que hacen. Ay, no me voy a desviar por eso, pero es una especie de perversión narrativa que hay por algunos confines del sur del continente donde la exageración parece que es indispensable para todo, ¿no? Esto es una exageración brutal en la que en una elección de medio término, para ganar en esas condiciones, repito, con apenas el 40% de los votos, tuvieron que llamar a papá Donald Trump para que apareciera y viniera a regañar a todo el mundo y a decirle, si no votan ustedes no va a haber domingo, ¿no? Si no se portan bien, no tendrán su domingo. Tuvieron que exhibir su artillería más pesada, que es traer al propio Donald Trump y exhibirlo como su carta de aval, su aval político, para perpetrar un proyecto de saqueo que tiene ya en ciernes una cantidad de canalladas que son brutales en serio. Entonces, si para este triunfo, eh, a mi entender pírrico, hizo falta desplegar semejante batería de ofensiva mediática, le vendieron el país por 40.000 millones de dólares a Estados Unidos. Le están regalando la nación por unos cuantos miles de dólares que ya se los desaparecieron. Desde hace rato no se sabe dónde rayos están esos dólares y se están gastando en dilapidarlos a fin de mantener controlada, dicen ellos la inflación. Y lo real, lo duro, lo crudo, lo desgarrador es que el salario, el poder adquisitivo de la clase trabajadora está planchado hace meses, que no hay familia
normal que alcance a llegar al fin del mes con lo que está cobrando como salario. Te recuerdo que los salarios aquí se pagan mensualmente, no quincenalmente, y que entonces, pues con más dificultades, y los precios de la luz, y los precios del gas, y los precios del agua, y los precios de los servicios básicos, incluyendo la telefonía, se han disparado a precios de dólar. De manera que, ¿qué triunfo es ese? Eh, sí me lo pregunto, y se lo pregunto en todo caso a cualquier persona sensata, porque si lo que se consigue es asegurar mayor infelicidad posible para un pueblo que durante los próximos 2 años, por lo menos, va a pasar un calvario en verdad amarguísimo, la pregunta es, ¿cuál es la victoria? ¿Qué ganaron en todo caso? Ganaron unos cuantos, que son los que se van a beneficiar con el saqueo, ganaron unos cuantos que le están rindiendo culto. Me soy cuidadoso, Violeta, rindiéndole culto a Donald Trump, y no digo otros improperios porque ya se han dicho demasiados en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires a propósito del entreguismo tan absolutamente, diríamos, pornográfico con que Milei y sus secuaces están haciendo este lujo de adoración a Donald Trump, ¿no? De modo que, ¿por qué? ¿Por qué se llegó a esto? Eh, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, porque por cierto hay una oposición que no ha sabido enfrentar el problema, que porque es cierto hay una oposición que está muy dividida entre sí, y es una oposición que no alcanza, no atina a entender la batalla mediática que los ha envuelto, que los ha desgastado, que los ha destruido, y que todavía a estas horas las estrategias de campaña electoral no proponían otra cosa que no fuese frenar a Milei. Y ese argumento, a mi entender, tan limitado, tan pobre, tan que no alcanza para solidarizar con las amarguras diarias de la clase trabajadora, produjo esto, entre otras cosas. Hay una gran desinformación. Algunos informativos esta mañana han hecho ese trabajo que ellos llaman periodístico, de salir a la calle con micrófono a preguntarle a la gente qué opina del resultado, qué le parece. Y un porcentaje alto está contento con el resultado. Otro porcentaje dice, a mí ni me importa, que hagan lo que quieran, que se vayan al demonio, porque efectivamente no hay quien, para un sector amplio del votante, se ve ahora en los números, se ve en el ausentismo tan fuerte que hubo, eh, se nota pues que no hay confianza, y que lo que hay es resquemores, y que hay resentimientos incluso, ¿no? Se habla en general con odio cruzado por todos lados. Em, de modo que a estas alturas, las expectativas son que vamos a escuchar el canto del cisne, por un lado diciendo, miren cómo sí tenemos legitimidad, miren cómo sí somos la salvación de un país al que dentro de muy poquito van a pretender hundir todavía más de lo que ya está. Eh, los dos ejes inmediatos de la discusión son cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todavía no tiene mayoría, que esto es otro dato muy importante para analizar. No tendrán mayoría la que ellos querían tener para hacer aprobar en automático las iniciativas dos que tienen sobre la mesa, y que son lo que llaman ellos reforma laboral. Violeta, pongámosle mucha atención a esto, porque lo que ellos entienden por reforma laboral es convertir el trabajo en trabajo esclavo, al punto de que hoy un buen número de empresarios en Argentina dicen que el pago de salarios ya no es tan significativo para lo que ellos llaman gastos de la empresa, que es más caro, por ejemplo, comprar insumos que pagar salarios, porque se está pagando 5 centavos por el trabajo de la gente en condiciones que van a empeorar con esta reforma laboral, que es el anhelo que han venido acariciando todas las derechas y las ultraderechas en todo el mundo. Hay que poner esto en claro y sobre la mesa, Violeta, hoy y toda vez que podamos. El gran ataque del proyecto neoliberal es contra la fuerza laboral y contra la clase trabajadora, a la que quieren destruir y a la que quieren retirarle todos los derechos ganados históricamente. De modo que ahora, aquí y estos, con esta
definición de derecha y ultraderecha argentina, se afilan para allá. Lo que están tratando de hacer ahora es que con el número que han conseguido mezclado con los que se van a quedar, te recuerdo que es una elección de medio término que sustituye solamente una parte de los diputados que ya están, se va a una parte, y los que entrarán, aún así, no alcanzan para consolidar una mayoría. Vamos a ver qué clase de negociaciones, vamos a ver qué clase de bajezas, qué clase de tranzas, de presiones, de extorsiones y de corrupciones se presentan para que un día de estos, eh, un día de estos, un mal día de estos, aparezcan diciendo tenemos aprobada la reforma laboral. Y junto con ella la reforma fiscal, que es otra en la cual, por supuesto, quieren beneficiar a los tantos como en México tenemos, ¿no? A este empresario de la televisión, este Pliego, que no paga impuestos y que, en fin, bueno, aquí los hay iguales y peores, que también estarían felices de una ley que les exculpara los impuestos como están planificando y que la carga impositiva la cargue de nuevo la clase trabajadora. Ese es el paisaje a estas horas, Violeta. Y, y, y todavía, algunos estamos esperando todavía, no sé si con optimismo vano o equivocados, una autocrítica seria de la oposición y de las izquierdas ante este paisaje. Porque las autopsias políticas son maravillosas, pero los muertitos, los pacientitos siguen muriéndose, ¿no? Hay, no sabes, en estas horas recientes, la cantidad de genios del análisis político que están desfilando por las pantallas de los sectores incluso que se supondría son opositores y que esto tendrían que haberlo previsto, ahora hablan con una solvencia que llama la atención, eh, tan sabiondos que son de la problemática económica, política, social y cultural del país, y sin embargo no se movió nada, ¿no? Muchísimas gracias, querido Fernando, por este análisis. Hay dos informaciones que ha publicado Donald Trump y que queremos también pedir tu opinión. Tú ya lo estabas haciendo en un principio, este análisis de lo que significa esta intervención de los Estados Unidos y quién está gobernando, pero realmente es brutal si analizamos a profundidad lo que dice Donald Trump. En el primero de ellos, que lo publicó el día de ayer, dice, gran triunfo en Argentina para Javier Milei, un candidato maravilloso. Y aquí dice, Fernando, respaldado por Trump. Nos está dejando a todos en una buena posición. Felicidades, Javier. Fue el primero. Y el segundo, felicidades al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. ¿Qué decir de estos dos pues, comunicados que publicó en sus redes sociales Donald Trump una vez que conoció los resultados electorales y también tejiéndolo, querido Fernando, con el discurso que escuchamos de Javier Milei, señalando un discurso muy similar al de Donald Trump, hacer grande a Argentina y que va a iniciar en diciembre pues un proceso de reforma histórica en el Congreso? ¿Qué decir sobre esto, querido Fernando? Pues que sí, que tienen razón de estar contentos, ¿no? Están, a mi entender, exagerando un poco su alegría. Según veo, están haciendo lo que cualquier canalla de estos es capaz de hacer ante cualquier migaja que manotean. Eh, es verdad que en el concepto de la democracia burguesa lograron hacer lo que hicieron. Es verdad que se propusieron modificar incluso las boletas electorales, y es verdad que vendieron la idea de que así como las presentaron ahora, una boleta única, así es más práctico, más rápido, más eficaz y en todo caso más limpio el proceso electoral. Están contentos por eso, están contentos porque han propinado, digamos, victorias en algunas provincias en las que no tenían presencia política. La propia hermana de Milei, tan sospechada por corrupción, tan acusada a nivel internacional de tantos hurtos y de tanto saqueo, anoche se exhibía como una Juana de Arco, ¿no? Diciendo, estamos felices porque logramos y porque triunfamos, etcétera. Ella que nunca toma un micrófono, anoche, antes de los anuncios, se despachó pues con una presencia, micrófono en mano, a las afueras del hotel, carísimo hotel en el centro de la ciudad de Buenos Aires,
a lo que ellos llaman búnker, y ahí se reunieron entre otras cosas, protagonizar este mensaje de la hermana de Milei. Y, y entonces están exultantes por esto. Claro que están contentos porque se han abierto la puerta para un conjunto de negociados y para poder obturar un montón de cosas y para distraer a la población. Eh, sí que están contentos, pues, y con razón, en la medida en que lo que ha triunfado aquí es un proyecto de saqueo brutal perpetrado por saqueadores expertos en, pues, en destruir países, en robarse la materia prima, en extorsionar a la mano de obra, a la fuerza de los trabajadores, en fin. Y además aprovechándose de una circunstancia real, histórica, que creo que es la que más debería cuestionarnos a todos, es que han permitido que un sistema de confusión intoxique al país, un sistema de distorsiones, un sistema de engaños, un sistema de chantajes, un sistema de mentiras, eh, ha- impere sobre la realidad y conduzca el voto de las personas a su propio castigo. Algunos hablan de síndrome de Estocolmo electoral, de las personas que se autocastigan premiando a su torturador. Esto no es tan falso, pero también hay toda una larga historia. Pero en medio de todo de este, de esta complejidad, Violeta, es necesarísimo que nosotros tengamos un punto de visión, una plataforma desde la cual hacer el análisis crítico y autocrítico, porque esto es una advertencia. Esto que acaba de ocurrir en este país, aún en la escala que ocurrió, aún siendo una elección de medio término, aún con el ausentismo enorme que tuvo, aún con todas las deficiencias que presenta esta exageración de gran triunfo, que repito, se hace en función de una victoria, a mi entender, pírrica, también es cierto que contiene el aviso enorme. Dicen algunos analistas aquí que hay un antiperonismo recalcitrante, que es el que realmente lleva la victoria a la derecha siempre, que esto ha sido histórico, que toda vez que el antiperonismo se organiza y encuentra una coartada momentánea, especialmente en elecciones de medio término, siempre que esto ocurre, tendrán una victoria que será esa victoria provisional y esa victoria, pero que hubiera, dicen algunos, que hubiera una victoria del peronismo apenas hace unas semanas en la provincia de Buenos Aires, una Sí. victoria realmente significativa, dicen algunos, de lo que sirvió fue de advertencia a toda la derecha y a la ultraderecha, diciendo, ojo que puede volver el populismo, tengamos cuidado. Y esa operación mediática, esa operación de manipulación de opinión, convirtiendo lo que ellos llaman populismo, convirtiéndolo en el nuevo Satanás. Y lo usaron bien, y todos los medios disponibles de la derecha y de la ultraderecha trabajaron en ese sentido, asustando y asusando la idea de que ahí viene el coco, ¿no? Tan así, tan era urgente fabricar el susto que fueron a decirle a su papá, papá, o apareces y nos ayudas en este escenario, o realmente no sé qué, no sabemos qué va a pasar. Y apareció el papá Trump a ayudarlos en su campaña, en su campañita. Es una elección de medio término para apenas elegir unos cuantos diputados y unos cuantos senadores. Si para eso es preciso bajar al mismísimo Calígula, al emperador que en, se hace dibujar o se hace retratar o se hace filmar, incluso con inteligencia artificial, bombardeando con estiércol a la clase trabajadora, a los pueblos. Si hay que hacer eso para ganar unas elecciones, te podrás imaginar el desafío de análisis y el desafío de trabajo que hay que hacer para recomponer una organización política que enfrente esto de alguna manera. Eh, ¿Se puede ser optimista en estas circunstancias? Sí, porque también es verdad que hay frentes y hay remanentes y hay organizaciones políticas que en este momento están resintiendo el golpe, que están sintiendo la, la- el rigor, pues, de una situación tan adversa, pero que creo que pueden, si hacen una autocrítica seria y en serio y sistemática y profunda y amplia, y no se exculpan como algunos que se han escuchado en horas recientes, echándole la culpa a los otros, entonces es posible. Pero
Pero por este retrato que estoy intentando así a grandes trazos hacer, Violeta, es una advertencia durísima para nosotros en México, por ejemplo, Ujú. para todo proyecto de izquierda, para todo gobierno progresista, es fundamental. Si no están anclados a fondo los principios de los proyectos transformadores, si no hay un proceso de educación y reeducación, de revolución de conciencias en serio, planificando, definiendo cuantitativa y cualitativamente los enemigos de la clase trabajadora, estén donde estén y se llamen como se llamen, si ese trabajo no se hace, si lo que se hace es crear un proyecto de transformaciones reformistas que no le toca un pelo a la burguesía, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme, incluyendo fundamentalmente en los campos de la comunicación y en los campos simbólicos, que hoy está a la vista. No se puede entender que trabajadores sin empleo en estaciones de ferrocarriles sean entrevistados y estén contentos con haber votado por esto. Este nivel de intoxicación y de gravedad nos tiene que encender alarmas a todos en todos lados. Exacto, es algo que no entendemos, nos cuesta trabajo comprender, ¿no? Como esto que dices, esto último ilustra mucho, como personas sin empleo, pues están diciendo bravo por lo que está ocurriendo y queremos más y además lo queremos, como ha dicho Javier Milei el día de ayer, vamos a profundizar en estas reformas y esa es una situación que preocupa por lo que está por venir, por el sufrimiento que están teniendo muchas personas en Argentina. Eso realmente, ayer decíamos pues que estábamos tristes, enojados, indignados por estos resultados, justo por lo que está viviendo mucha gente. Y como tú dices, Fernando, la clase trabajadora y lo que está por venir, que no vamos a dejar de observar, como tú nos dices, esta reforma laboral, que esto es algo de lo que sigue próximamente. Y pues bueno, se nos ha determinado el tiempo, querido Fernando. Si nos lo permites, el día miércoles podemos seguir con esto, profundizando en lo que está transcurriendo pues en los pueblos de América Latina, en lo que acaba de ocurrir en Argentina, pero también en lo que acaba de ocurrir el día de ayer en Colombia. Ya lo estaremos platicando más ampliamente contigo el día miércoles. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues estamos con ustedes siempre, siempre de su lado. Fuerte abrazo también al pueblo argentino, pues que no está de acuerdo en esto que también está transcurriendo y que por supuesto que los Estados Unidos, como tú dices, está feliz y es realmente de seguir analizando esto que dice Donald Trump, pues realmente ellos son los que están interviniendo de una manera directa para que se tengan estos resultados electorales. Así es que gracias, gracias por este análisis y seguimos en comunicación, querido Fernando, si no lo permites. Abrazo recíproco, Violeta. Nos veremos el próximo miércoles. Buena Gracias. tarde. Buena Buena tarde. tarde. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.